Gattaca es un clásico de la ciencia ficción que, más de 2 décadas después de su lanzamiento en el año 1997, sigue siendo un análisis incisivo e inquietante del transhumanismo. La película nos transporta a un futuro no muy lejano donde la búsqueda de la perfección no es una elección, sino una imposición social. La eugenesia, la ciencia del aprimoramiento genético, es la tecnología central que reescribió las reglas de la sociedad. En este video, analizamos el universo de Gattaca desde las perspectivas de la IA, del reconocimiento de patrones y del transhumanismo. Si este contenido te resulta interesante, no olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Te recomendamos seguir los videos en el orden cronológico de publicación, así podrás aprender paso a paso y aprovechar al máximo cada explicación. Gracias por tu participación. La película Gattaca nos invita a una profunda reflexión sobre el destino humano en la era de la IA. A primera vista, parece una simple historia de perseverancia. Sin embargo, en su núcleo, la película es una crítica mordaz de un futuro donde la identidad y el valor de una persona han sido reducidos a un conjunto de datos, a un patrón genético que puede ser leído, analizado y juzgado por una máquina. El reconocimiento de patrones es el verdadero protagonista silencioso de la película. No se limita a un algoritmo futurista que predice el destino de Vincent al nacer. Es la fuerza omnipresente que le niega oportunidades, que lo obliga a vivir una vida de engaño constante y que lo persigue en cada rincón de su existencia. Desde un simple mechón de pelo hasta una gota de sangre, cada patrón biológico es una prueba irrefutable que revela su estatus de inválido. En este video, exploraremos cómo Gattaca utiliza este concepto no solo como un dispositivo de la trama, sino como una metáfora de nuestra propia era digital. Vivimos en un mundo donde algoritmos cada vez más sofisticados analizan nuestros patrones de comportamiento en redes sociales, de compra y de navegación para predecir quiénes somos y qué haremos. La película, por lo tanto, nos obliga a confrontar una pregunta crucial. ¿Estamos permitiendo que la tecnología reduzca la complejidad de nuestra humanidad a un simple patrón de datos? La historia de Denzel Freeman no es solo sobre un hombre que lucha contra el sistema, es sobre la lucha del espíritu humano para trascender el patrón que le fue asignado. Es la esperanza de que, a pesar de los datos y las predicciones, nuestro verdadero potencial reside en nuestra voluntad, en nuestra ambición y en nuestra capacidad de forjar un destino que va más allá de cualquier algoritmo. Argumento de la película. La película Gattaca nos presenta a Denzel Freeman, un hombre que vive en un futuro donde la discriminación no se basa en el color de piel, la etnia o la religión, sino en la calidad del código genético. Desde su nacimiento, Vincent es etiquetado como un inválido, concebido de manera natural, o por la gracia de Dios, en un mundo dominado por los válidos. Seres perfectos creados a través de la selección genética para ser inmunes a enfermedades y poseer el mejor perfil físico e intelectual posible. La vida de Vincent es una sentencia de por vida dictada por un sistema de inteligencia artificial en el momento de su nacimiento. El diagnóstico es implacable, propenso a enfermedades cardíacas, miopía y una esperanza de vida de tan solo 30.2 años. Su sueño de convertirse en un astronauta es considerado inalcanzable, y el único destino que le ofrece la sociedad es un trabajo de limpieza. Su hermano, Anton, concebido genéticamente, se convierte en el estándar de perfección que Vincent nunca podrá alcanzar. Decidido a desafiar su destino, Vincent abandona su hogar y se embarca en una misión para infiltrarse en la Corporación Espacial Gattaca, una institución reservada exclusivamente para los válidos. Para lograr su objetivo, contacta a un mediador en el mercado negro que le presenta a Jerome Morrow, un válido con un perfil genético impecable. Jerome, sin embargo, es un paralítico que ha perdido su estatus social. A cambio de una vida de lujo, acepta venderle a Vincent su identidad genética. Vincent asume la identidad de Jerome, un proceso que requiere un riguroso ritual diario. Debe limpiar su cuerpo minuciosamente para no dejar rastros de su ADN inválido y debe usar las muestras de sangre, orina y cabello de Jerome para engañar los omnipresentes sistemas de seguridad biométrica de Gattaca.
Vincent, ahora Jerome, asciende rápidamente en las filas de la corporación. Su ambición, tenacidad y una férrea disciplina le permiten sobresalir, incluso superando a sus colegas genéticamente superiores. La vida de Vincent se vuelve un juego de engaño constante, una rutina de purificación y vigilancia. La tensión aumenta cuando un director de misión es asesinado y se encuentra una pestaña de Vincent en la escena del crimen, lo que lleva a una investigación. Vincent se convierte en el principal sospechoso y el detective a cargo resulta ser su hermano, Anton. La película culmina en un duelo de voluntades y en una confrontación final en el espacio, donde Vincent logra su sueño de ir al espacio, probando que el espíritu humano puede trascender las limitaciones impuestas por el ADN. El transhumanismo y la tiranía de la perfección genética. La sociedad de Gattaca está construida sobre una premisa aparentemente benigna: eliminar las imperfecciones humanas. A través de la selección genética controlada, los padres pueden elegir los rasgos de sus hijos, erradicando enfermedades hereditarias, eliminando la predisposición a vicios e incluso garantizando que sean más inteligentes, más fuertes y más bonitos. El resultado es la creación de una nueva élite, los válidos o nacidos da engenaria, que dominan las mejores posiciones sociales y profesionales. En contrapartida, los inválidos o nacidos naturalmente, como el protagonista Denzel Freeman, son el remanente de una era pasada. Concebidos a la aleatoriedad de la naturaleza, ellos son definidos por sus imperfecciones. La película argumenta que su propensión a enfermedades y su expectativa de vida más corta son patrones genéticos que los convierten en ciudadanos de segunda clase. Desde el nacimiento, están condenados a empleos subalternos y a una vida de limitaciones, probando que la utopía genética creó, en realidad, una nueva forma de apartheid genético. El transhumanismo como destino, no como elección. La gran distinción de Gattaca en relación a otras obras sobre el tema, como Sin Límites, es que el aprimoramiento transhumanista no es un acto de libre albedrío. No se trata de una píldora que se puede tomar o no, sino de una condición de nacimiento. Lo que la película cuestiona es la moralidad de un sistema donde la identidad y el potencial de una persona son predeterminados por una secuencia de ADN. La esencia del drama reside en la lucha de Vincent por probar que el espíritu, la ambición y la resiliencia humana son más poderosos que su código genético. La búsqueda de Vincent por un lugar en el programa espacial de Gattaca es, en sí misma, un acto de rebeldía contra el determinismo biológico. Él entrena incansablemente, ignora sus limitaciones físicas y, en última instancia, demuestra que el valor de un individuo no puede ser reducido a un conjunto de datos genéticos. La famosa frase del filme, "Nunca entendí por qué mi hermano era el mejor", encapsula el conflicto entre la creencia en la superioridad genética y la realidad de la capacidad individual. La película, por lo tanto, nos obliga a confrontar la idea de que la búsqueda de la perfección puede robarnos la esencia misma de nuestra humanidad. Reconocimiento de patrones, la dictadura de la biometría. El reconocimiento de patrones no es solo un concepto tecnológico en Gattaca, es la espina dorsal de toda la sociedad. En este futuro distópico, la tecnología de análisis biométrico ha sido perfeccionada hasta el punto de que los patrones genéticos de un individuo no son solo una forma de identificación, sino también la base de su estatus social y su destino. La película muestra cómo la ciencia, en lugar de liberar a la humanidad, se convierte en una herramienta de control y segregación, donde los datos genéticos dictan el lugar de una persona en la vida. En el mundo de Gattaca, los patrones más importantes que una persona posee no son sus huellas dactilares o su firma, sino su ADN. Este patrón único y complejo es la clave para todo. El sistema de reconocimiento de patrones está tan omnipresente que se utiliza para clasificar a las personas en el momento de nacer y para verificar su identidad en cada interacción social y profesional. En el aeropuerto, en las oficinas, e incluso en los baños, se requieren muestras de sangre, orina o saliva. Estos datos biométricos se analizan en segundos, confirmando si una persona es un válido con un perfil genético impecable o un inválido destinado a un futuro de trabajos manuales. La película visualiza este concepto de forma magistral.
Las escenas de inspección de seguridad, donde los oficiales recogen una muestra de sangre de un simple pinchazo en el dedo, son rutinarias y frías, subrayando la frialdad de este sistema. El sistema no se equivoca, reconoce el patrón genético de cada individuo con absoluta precisión, lo que hace que la vida de los inválidos sea una lucha constante para no dejar rastro de su ADN. El protagonista, Denzel Freeman, es el gran rebelde contra esta dictadura de patrones. Su lucha por unirse a la tripulación espacial de Gattaca no es solo un acto de ambición, sino una refutación de la premisa de que los patrones genéticos determinan el destino. Vincent, un inválido con una predisposición a enfermedades cardíacas, desafía el sistema de reconocimiento de patrones de dos maneras. 1. Manipulación de patrones. Para vivir como un válido, Vincent se somete a una rutina diaria de borrar sus propios patrones genéticos y reemplazar sus rastros con los de su compañero válido, Jerome Morrow. Esto incluye limpiar meticulosamente su cuerpo de células muertas, cabello y fluidos, y usar los materiales biológicos de Jerome para pasar las pruebas de seguridad. Este ritual de limpieza es una metáfora poderosa de su batalla por el control de su propia identidad. 2. Desafío al algoritmo de predicción. El sistema de IA de Gattaca utiliza el patrón genético para predecir el futuro de una persona, desde su esperanza de vida hasta sus talentos. Para Vincent, esta predicción es una sentencia, esperanza de vida, 30.2 años. Sin embargo, su ambición y su fuerza de voluntad demuestran que el espíritu humano puede superar el determinismo algorítmico. Su éxito en el programa espacial no se basa en su ADN, sino en su perseverancia, lo que demuestra que la capacidad de un individuo no se puede reducir a un patrón de datos. En resumen, el reconocimiento de patrones en Gattaca es mucho más que un simple dispositivo de la trama, es una crítica a un futuro donde la IA se utiliza para crear una nueva forma de opresión. La película nos invita a reflexionar sobre los peligros de confiar ciegamente en los datos para definir lo que significa ser humano y nos recuerda que el potencial de una persona no siempre se puede ver en sus patrones biológicos, inteligencia artificial y la predicción del destino. Aunque la película Gattaca no muestra robots humanoides ni IA con conciencia propia, la inteligencia artificial es el motor invisible que impulsa la sociedad distópica. A través de sofisticados algoritmos de reconocimiento de patrones, el sistema de Gattaca utiliza los datos genéticos de un individuo para trazar su vida entera, convirtiendo el destino humano en una simple ecuación matemática. La IA en Gattaca opera como un oráculo moderno. En el momento en que Denzel Freeman nace, una máquina analiza su ADN y emite un veredicto frío e inmutable. Tiene un 99% de probabilidades de sufrir una enfermedad cardíaca y una esperanza de vida de solo 30.2 años. Este diagnóstico algorítmico se convierte en una sentencia de por vida. La sociedad confía ciegamente en esta predicción y el futuro de Vincent queda sellado antes de que dé su primer paso. Esta confianza en el determinismo algorítmico es la crítica más aguda de la película. Gattaca nos advierte sobre el peligro de permitir que la inteligencia artificial defina nuestro potencial. En el mundo real, los algoritmos ya se utilizan para predecir el comportamiento del consumidor, las probabilidades de delincuencia e incluso el éxito de un currículum. La película extrapola esta tendencia a su conclusión lógica, mostrando cómo un algoritmo, si se le da el poder absoluto, puede extinguir la ambición y la libre voluntad humanas. La vida de Denzel Freeman es una refutación viviente de la predicción de la IA. A pesar de su diagnóstico genético, se entrena incansablemente, demostrando una voluntad de hierro que el algoritmo nunca podría haber calculado. Su éxito en Gattaca no se debe a su código genético, sino a su perseverancia. La película celebra la imprevisibilidad de la vida humana. Gattaca nos deja con una pregunta incómoda: ¿qué sucede cuando la tecnología nos dice quiénes somos? Al final, la película argumenta que, sin importar cuán sofisticados se vuelvan los algoritmos, nunca podrán capturar la complejidad, el espíritu y la imprevisibilidad que nos hacen humanos. El verdadero poder no reside en un patrón de datos, sino en la capacidad de forjar nuestro propio destino. Conclusión: la victoria del espíritu humano.
Gattaca no sería la película temporal que es sin las actuaciones de sus protagonistas, quienes logran infundir vida a los complejos debates filosóficos y éticos de la historia. El éxito del film no reside solo en su brillante guión, sino en la capacidad de los actores para transmitir la esencia de su lucha contra el determinismo genético. Ethan Hawke, en el papel de Denzel Freeman, es el corazón y el alma de la película. Su interpretación es un estudio de la resiliencia. A través de su mirada, su lenguaje corporal y su voz en off, Hawke logra capturar la desesperación de un hombre atrapado en un destino impuesto, pero también la inquebrantable ambición que lo impulsa a seguir adelante. Nos hace creer en su lucha y nos hace desear que triunfe, convirtiendo su historia en una victoria personal que se siente como una victoria para toda la humanidad. Jude Law, como Jerome Morrow, ofrece un contrapunto fascinante y trágico. Su personaje, un válido con el ADN perfecto, está lleno de amargura y decepción. La actuación de Law nos muestra la ironía de un hombre que, a pesar de tenerlo todo en el papel, ha fracasado en la vida real. Su arrogancia inicial se desvanece para revelar una profunda vulnerabilidad y la relación entre Vincent y Jerome se convierte en una de las más conmovedoras de la película, una extraña simbiosis donde uno le da al otro las herramientas para vivir, mientras el otro le da un propósito que su vida perfecta nunca tuvo. Y no podemos olvidar el papel crucial de Uma Thurman como Irene Cassini, quien añade una capa vital a la narrativa. A primera vista, Irene parece ser la encarnación de la perfección genética, pero su personaje revela una verdad fundamental: en un mundo obsesionado con la perfección, incluso una pequeña imperfección, como su afección cardíaca, es motivo de vergüenza y duda. La relación entre Vincent e Irene se convierte en el corazón emocional del film, ya que ella es la única que llega a ver más allá de su perfil genético para reconocer su verdadero valor. Gattaca es una película que nos invita a reflexionar sobre lo que realmente nos define. No es solo una historia de ciencia ficción, es un recordatorio de que la verdadera grandeza no está en nuestro código genético, sino en la fuerza de nuestro espíritu. Si aún no la has visto, te invito a sumergirte en este futuro fascinante y a seguir la lucha de Vincent. Es una obra maestra visualmente impresionante y emocionalmente resonante que te dejará pensando en los límites de la ciencia y el potencial ilimitado del ser humano. Te invitamos a ver, o volver a ver, esta obra icónica y compartir tus opiniones. ¿Crees que un mundo como el de Gattaca podría ser una realidad? ¿Cómo crees que debemos equilibrar la tecnología con la ética y la dignidad humana? Deja tu opinión y tus dudas en los comentarios, nos encantaría leer lo que piensas. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.